buenas, bienvenidos a un nuevo programa de American Screen Sports. Bienvenidos a un nuevo programa sobre la NBA, en este caso las finales. Sí que vamos a hablar ya de las finales de la NBA, después de haceros llegar la previa de la conferencia este y de la conferencia oeste, esas finales apasionantes. Ya nos metemos de lleno en ese Golden State Warriors Boston Celtics. Las finales que prometen emoción y prometen baloncesto del bueno. Antes de nada, antes de entrar de lleno en analizando estas finales, voy a presentar a todo el equipo. Muy buenas, Héctor. ¿Qué tal? Héctor Ariel. Hola, hola, Iván. Hola, David. Un gusto para toda la afición y toda la gente que nos está siguiendo. Y bueno, a darle plática a estas finales que están sumamente entretenidas y muy interesantes. A poquitas horas ya, David, de que comiencen las finales. Las finales, yo creo que de las más igualadas, se podría decir, de las últimas temporadas. Bueno, no sé si igualadas o no. Creo que en las casas de apuestas es bastante favorito Warriors, ahora hablaremos de ello. Pero, sin duda alguna, este equipo de Boston, que ha ido, como hemos hablado, durante toda la temporada en todos los programas, de menos a más, sin duda alguna, y un equipo que hay que tener muy en cuenta y que va a dar más guerra de la que algunos se piensan. Pero sí, con ganas ya del momento más importante del baloncesto mundial, que son las finals de la NBA, el momento cumbre donde realmente vemos como dicen en Estados Unidos, al The World Champion, ¿no? El campeón del mundo, al mejor equipo del planeta. Y sin duda vamos a poder ver, sobre todo, lo que comentaba también el otro día, que me gustaría volver a recalcar, que son unas finales en las que sobre todo el espectador medio va a estar ilusionado por ver a estos Warriors de nuevo, a esta franquicia ya legendaria. Repetimos, volvemos a repetir, no nos cansaremos, sexta final en 8 años y bueno, a ver al equipo igual más legendario con respecto a Los Ángeles Lakers, que son estos Boston Celtics, y a ver si vuelven a ser el equipo de nuevo con más anillos. Recordemos que tienen 17, les igualó a los Lakers hace 2 años y ahora podrían volver a adquirir ventaja y ganar su 18 anillo de la NBA. Ahí va a estar esa lucha. Antes de entrar me gustaría un poquito poner en contexto cómo han llegado estos dos equipos a esta final. Y bueno, Boston Celtics en la temporada regular, 51-31, segundos en la conferencia este. Hay que decir que en su trayecto en los playoffs han jugado un total de 18 partidos. 4-0 a Brooklyn, 4-3 a Milwaukee y 4-3 a Miami Heat. O sea, 2 séptimos partidos. Veremos en cómo lo llevan eso de cara a las finales, el cansancio. Mientras que Golden State Warriors ha tenido un récord de 53-29. Ha sido tercero en el oeste. Recordemos que Suns y Memphis estuvieron por encima. Primera ronda vencieron a Denver Nuggets 4-1. Segunda a Memphis Grizzlies 4-2. Y en la tercera a Dallas Mavericks 4-1. Decir que han jugado 16 partidos. Llegan con 2 partidos menos. Y sobre todo, y lo más importante, una semana de descanso desde el último partido jugado. Eso les ha valido sobre todo para recuperar piernas y recuperar jugadores que están tocados, que entraremos a hablar ahora de ellos, como Gary Payton, Otto Porter o Iguodala. Y bueno, pues esto sería un poquito cómo llegan estos dos equipos. Decir que Warriors, como ya os imaginaréis, tienen el factor cancha a favor. San Francisco, en el Chase Center. Decir que eso tampoco tiene mucha importancia, porque Boston Celtics lleva un récord en estos playoffs de 7-2 fuera de casa. Concretamente ganaron 3 partidos en Miami, nada más y nada menos, en finales de conferencia, 3 partidos. Pero Warriors, no sé exactamente la cifra, pero son más de 20 series ganando al menos un partido fuera de casa. O sea que... Bueno, pero Warriors en este caso sí es importante. Para Boston no, pero para Warriors es importante jugar en el Chase, porque son casi prácticamente infranqueables en su casa. Es importante y Boston lo firmaría ahora mismo, jugar también en el TD Garden, tener el factor cancha a favor, eso lo sabemos seguro, pero hay que dar los datos. Ahí están los datos y decir que Boston pues no se va a amedrentar por jugar en San Francisco, pero es que la Bahía. Decir que son las primeras finales que se van a jugar en el Chase Center. Así que veremos a ver cómo este nuevo estadio, cómo recibe. Realmente en la Bahía, realmente, porque antes no estaba en la Bahía, antes estaban en Oakland, antes estaban en un estadio, por lo que dicen por ahí, perdido en medio de un descampado en las afueras de Oakland. Ahora sí que es un estadio que todo el mundo habla maravillas, ojalá podamos algún día visitarlo.
y un estadio que sí que parece que los balcones dan, las cristaleras dan a lo que es la bahía y ves las olas golpear, etcétera, etcétera. Un poquito como el campo de Miami Heat, un poquito en ese sentido. Fíjate, si hubiera vivido una final Golden State Warriors en Miami, hubiese sido con palco al mar, ¿no? Bien, todo al mar, todo saliendo al mar, pero no. Se van hasta Massachusetts, hasta Boston, que no creo que haya ninguna queja, porque Boston es un equipo clásico que lleva sin jugar unas finales desde el 2010. Recordemos esas finales contra Los Ángeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, que perdieron, y sin ganar un anillo desde el 2008. También las finales que enfrentaron contra Los Ángeles Lakers. Golden State Warriors, pues sus últimas finales fueron contra Toronto Raptors, hay que decirlo. Esas finales de las lesiones, que todos recordaremos y ya hemos hablado mucho en este programa. Así que llegan los dos equipos muy bien. Yo creo que llegan en un estado de forma muy bueno, recuperando lesionados. Y eso vamos a entrar a hablar ahora, chicos. ¿Qué os parece si empezamos hablando con los duelos que podemos ver en esta serie? Los enfrentamientos entre, por ejemplo, tenemos ahí a Marcus Smart, Jaylen Brown, Jason Tatum, luego por el lado Warriors a Curry, Draymond Green, Klay Thompson, el Big Three de los dos lados. Y voy a empezar contigo, Héctor. ¿Cómo crees que, sobre todo, va a afrontar este partido, estas finales, Ime Udoka y Steve Kerr en cuanto a los quintetos y, sobre todo, en cuanto a los emparejamientos? Mira Iván, David, considero yo que va a ser una serie muy reñida. Lo han demostrado los Warriors contra Dallas, fue algo sumamente cerrado, reñido. Estaba muy competitivo y ese 4-1 marcó mucho la diferencia. Llegan aparentemente más fuertes, aunque por el otro lado, Boston, sí, los 7 juegos que disputaron fueron fenomenales. Entonces, considero yo que tiene una poca desventaja los Warriors, pero como mencionabas, ¿no? El hecho de que jueguen en su estadio, en su cancha, con su gente, los va a hacer que se fortalezcan demasiado, pienso yo, y la afición de los Warriors es una afición que suma. Desde que se hacen presentes, cualquier afición que llega a ese estadio se hace notar, pero no se hace notar tanto como la de los Warriors. Pienso yo que ese puede ser un punto clave en esa serie. Boston, Celtics llega a una parte muy fuerte con este Tatum que la verdad está demostrando ser un jugadorazo. Los últimos 3 juegos, digo, toda la serie fue fenomenal, pero los últimos 3 juegos hizo unos puntos que bárbaros. Anotó varias canastas que en los últimos detalles, híjole, va a ser muy, muy, muy competitivo, pienso yo. A lo Kobe Bryant. Esos momentos, Totalmente. a lo Kobe Bryant, y todo se recuerda ahí con la banda en el lado. O sea, tiene el gen. El gen lo tiene, eso sin lugar a dudas, ya lo hemos hablado mucho en este programa. Pero ahora ya entrando, si quieres tú, David, lo que estaba comentando y luego vamos hablando todos. ¿Cómo crees que van a emparejar aquí Udoka y Kerr, los duelos? Smart, Curry, las defensas, sobre todo Wiggins, que se ha venido encargando del mejor alero del rival. Yo creo que se va a encargar aquí de Jason Tatum, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, el problema de estos dos equipos es que son dos equipos, yo lo estoy pensando, muy diferentes. Hay muchas diferencias en su composición. Creo que Warriors es prácticamente, voy a decirlo así, claro, imposible hacer estos tipos de emparejamientos porque no hay nada claro. No olvidemos que Stephen Curry es un jugador muy movible, se mueve muchísimo, juega de base, pero a veces incluso no sube la pelota. Por ejemplo, en ocasiones Draymond Green sube la pelota y hace de base, y luego a través de bloqueos buscar a Curry y, pues bueno, un lanzamiento de 3, una penetración de este superclase. Por supuesto, Klay Thompson también es un jugador muy movible y qué decir de Poole, incluso Wiggins sí que es más estático en sus ataques, pero va a ser complicado. No sé lo que va a hacer Udoka, va a tener un esquema tremendo. Hay que decir que Boston Celtics son dos equipos contrapuestos, digamos que el estilo de Kerr, sin desdeñar que Warriors siempre sabe defender bastante bien. Es más un equipo mucho más ofensivo, más dinámico, en el que en cualquier momento, en cualquier racha del partido, en 2 o 3 minutos te pueden anotar tranquilamente 15 o 20 puntos y romperte el partido. Mientras que Boston es un equipo mucho más trabajado. Es un equipo en el que es muy importante la defensa y cómo estos emparejamientos van a ser clave, como dices. Creo que va a ser muy importante, por supuesto, Smart en ese perímetro, nombrado mejor defensor de la temporada, y veremos si se encarga del propio Curry o
que sería lo ideal por altura, porque va a ser más complicado que pueda marcar, por ejemplo, a un jugador como Klay Thompson. En cuanto a Jaylen Brown, que es un jugador también muy físico y con gran potencial, sí que debería o podría encargarse del propio Klay Thompson, pero es más complicado, como te digo, por esta movilidad. Va a ser un poco un rompecabezas, en mi opinión. Y luego sí que donde va a tener ventaja, en mi opinión, Boston, es en el llamado juego interior. Lo de Kevon Looney en estos playoffs ha sido fantástico, increíble, pero veremos las dificultades que va a tener ante sobre todo Robert Williams, que es una auténtica bestia. Veremos ese duelo con cierta curiosidad. Va a ser un y duelo veremos... bonito. Va a ser un duelo bonito. Sí. A ver, dos pibos que no son de la élite, pero que lo están haciendo muy bien en estos playoffs. Va a ser un duelo bonito. Sí, y luego también muy importante también el tema y el auténtico unicornio en estos momentos de Boston en su novena rejuvenecimiento, que es Al Horford, un jugador que es jugador interior, pero que también puede jugar por fuera, puede lanzar de tres, etcétera. Entonces, vamos a ver un duelo muy curioso entre un maestro, como ya está demostrado Steve Kerr, en estas finales de la NBA, y un debutante de la escuela de Popovich, pero que ha demostrado que sabe lo que se hace y que puede hacer una gran carrera en esta liga y poder demostrarlo con el anillo. Por cierto, quería también añadir que eso de las aficiones, para el tema un tema que me interesa muchísimo, son dentro del baremo NBA, dentro del baremo que tenemos en la liga, tanto la afición de Warriors, recordemos aquellos partidos de principios de década del 2000 en el que gritaban como locos, es una afición bastante metida, ¿no? Aunque ya no está en Oakland, pero sí vienen mucha gente de Oakland o al revés, iban de San Francisco a Oakland. Y Boston, qué decir, de la afición de Boston, es un clásico y encima una afición muy entendida. Pero va a ser muy complicado, en resumen va a ser muy complicado. He intentado hablar un poco de estos ajustes también. Grant Williams va a ser importante, otro gran defensor, pero veremos lo que hace. Yo lo que veo en dudas es un poquito cómo ajustar desde el banquillo, cómo poder marcar a esa cantidad de jugadores que tiene Warriors, sobre todo Jordan Poole, que es un jugador, yo creo que inmarcable, como se mueve tanto por sus características y por su juego, y veremos otro tipo de jugadores como Otto Porter, etcétera, etcétera. Derrick White, yo creo que se va a encargar Derrick White de Poole, ha hecho un buen trabajo. Es difícil defenderlo. Es que Derrick White tendrías que, digamos que es titular en el equipo, o ha jugado de titular si va a jugar en ese equipo, o lo van a mantener en la rotación. Ese es el problema un poquito que tiene Derrick Boston, White. que tiene una plantilla más... Sí, tiene una plantilla más... White es el sexto hombre del equipo, podríamos decir. Ha jugado muchísimo de titular. Muchísimo, de hecho, más la mayoría de los partidos ha jugado de titular. Sí. Marcus Smart, Jaylen Brown y Jason Tatum, y luego Horford y Robert Williams. Sí, pero por las bajas, ha habido muchas bajas este playoff, ha jugado muchísimo de titular. Entonces, yo no sé si van a coincidir o no con este estilo, porque a veces, claro, si Udoka va a ajustar este juego al small ball o no, porque yo no me imagino jugando con Robert Williams y Al Horford tantos minutos. Va a tener que decidir Udoka. Entonces ahí es el problema de jugar o no de Derrick White, perdón. Eso va a ser el inicio de los partidos, David. Luego ya irán ajustando. Y sobre todo quería comentaros, como veis, ya lo has soltado. Ya lo has soltado aquí ahora. La importancia de los jugadores, sobre todo, ya sabemos lo que nos pueden aportar las estrellas, pero los secundarios, los jugadores que esos al final, sinceramente, te pueden ganar las finales, porque son detallitos. Por ejemplo, la vuelta posiblemente de Gary Payton, la vuelta igual de Otto Porter, de Iguodala. Dicen que han entrenado con el equipo y que van a ser, pues hasta última hora no se va a saber si van a jugar o no, pero son muy importantes. Y sobre todo en el otro lado, en Boston Celtics, que han estado jugando con 7 jugadores y medio, que lo están llamando, con el en medio lo están llamando Pritchard, un poquito ahí. Pues no sabemos si, sobre todo con todos los partidos que lleva Celtics jugados, el cansancio, los menos partidos de descanso entre las finales, y Warriors, que tiene todo ese armamento, porque recordemos que también han jugado Moody, tiene a Kuminga, que lo pueden utilizar en momentos determinados para defender incluso a Tatum o a Jaylen Brown. Entonces, no sé cómo veis esos secundarios, cómo pueden ayudar a sus equipos y cuál puede ser la llave de quién puede llevarse ese duelo. Héctor. Considero mucho el regreso de este Peyton, que ya está, bueno, recordemos que ya estaba con un pie fuera y hoy puede estar jugando a partir, yo considero que a partir del segundo o tercer juego, no creo que lo arriesguen en el primer juego, pero en el segundo o tercer juego yo creo que puede ser un factor determinante, como tú dices, ese actor secundario que puede dar los puntos necesarios para catapultar a los Warriors y amarrar a partir del segundo o tercer juego y poder amarrar tercero, cuarto y quinto sin ningún problema, pienso yo.
Por el lado de los Celtics, considero yo que la parte física puede mermar un poco. No considero tanto que los pueda desgastar a un 3, 4 juegos, pero sí a partir del quinto juego a lo mejor si pudiera tener un poco de notoriedad en cuanto a la condición que pueda traer Warriors, depende a los Celtics, ¿no? Entonces considero yo que a lo mejor pudiera ser un factor. Desde el primer juego podemos ver quién puede ir, quién no puede ir, pero considero que a partir del segundo se puede ir definiendo un poco más, ¿no? Yo creo que se verá más en lo de los secundarios a partir, como dices Héctor, igual más del tercero o el cuarto. Eso es cuando se suele ajustar más. Si no pasa nada y todos los jugadores están sanos, que ya veremos, porque también llegan en Celtics un poco tocaditos Smart y Robert Williams, recordémoslo, que no están. Y seguramente habrá cositas por ahí que no sabemos, pero que las cubren, porque todos quieren jugar unas finales. Y tú, David, ¿cómo lo ves por este lado? ¿Quién crees que puede ser la llave desde el equipo secundario? ¿Quién crees que puede decir? Siempre hay alguna en todas las finales. ¿Quién puede ser un jugador que, no todos los partidos, pero 2 o 3 partiditos se salga? Es que aquí es muy complicado esta pregunta que haces porque creo que no hay pregunta. Me voy a explicar. Es que no, los Warriors es una locura. La plantilla de Warriors es espectacular y cualquier jugador puede destacar ahí. Boston no puede competir. Es el problema que tiene Boston, que como no aparezca un Pritchard de repente o como no aparezca pues, Derrick White a unas finales increíbles, lo tiene muy complicado porque Warriors puede aparecer cualquiera. Desde el propio Iguodala puede hacer unas grandes finales, aunque solo sea en defensa. Otto Porter, recordemos que estaba siendo uno de los mejores jugadores más menos de toda la liga. Jordan Poole, pues es uno de los mejores sextos hombres de la liga. Es muy complicado porque ahí no hay debate por eso. Entonces, creo que incluso Boston veremos quién va a ser ese sexto hombre, porque es lo que te estás diciendo. Cómo va a jugar, si va a jugar con un small ball, si no va a jugar con un small ball, o si va a mantener. Yo creo que en algún momento veremos si Robert Williams tiene que salir del propio campo para jugar con ese Derrick White, si esos Warriors mantienen ese small ball, y Al Horford tiene que ser el 5 interior, que eso sería positivo o negativo por una parte, porque es la pregunta que va a llevar, ¿quién va a llevar la iniciativa del juego? ¿Warriors y su estilo rápido y veloz, o Boston Celtics, un estilo mucho más pesado con ese juego interior que podría intentar devastar a estos Warriors, que en teoría es su mayor debilidad? Pero yo creo que por la experiencia y por cómo lo llevan, creo que Warriors va a mantener la iniciativa en toda la eliminatoria. Y no sé si un Boston va a conseguir llevar la eliminatoria a su terreno. Es que ahí genera muchísimas dudas. De lo que hablas, David, tengo aquí un dato curioso, que es intercambio de marcas entre los jugadores en defensa. En Boston Celtics llega hasta el 44%, una marca bastante considerable. Y eso, sobre todo, en este momento me parece una clave muy importante, por como lo que has comentado, de que Warriors están continuamente cortando todo el rato, no se paran de mover. Entonces ahí sí que es importante que cambien bien, porque a veces hay que destacarlo. Marcus Smart es el jugador defensivo del año, sí, pero a veces durante los partidos, en esos cambios de marcas, se pierden un poco. Están como un Sí, poco, puede ser. se pierden un poco. Y si con Warriors te pierdes, estás perdido. Estás Y luego, totalmente. No, sí, y algo que es de mucha característica, lo que platicábamos al inicio de los playoffs, Warriors nos puede dar ese dinamismo que tanto estábamos buscando, que tanto el aficionado de la NBA es lo que busca, es lo que quiere, el dinamismo, la marca, el desmarque, el anotar, y eso lo podemos ver claramente con los Warriors. O sea, son jugadores bastante rápidos, pero que tienen un dinamismo fenomenal. Y los Celtics sí lo demuestran, pero es más técnico, táctico, y pueden frenar un poquito ese juego, que era lo que platicábamos a un inicio, que a lo mejor en sus principios de los playoffs, Dallas no lo estaba ofreciendo tanto y los Warriors es lo que van a catapultar, ¿no? es Tenemos. que es que las claves aquí en esta eliminatoria, pensándolo bien, Iván, es que tienes que tener una cosa muy parecida a lo que hizo Max. Lo importante que es en Boston el triple, sorprendentemente, que Marcus Smart, que Williams lo anoten, que Tatum esté bien y que Jalen Brown pueda Una anotar. pregunta antes que sigas con eso. Y ¿Crees que Kerr va a hacer lo mismo que hizo con Dallas Mavericks? De decir, de dejar tirar, por ejemplo, Niliquina, jugadores así. ¿Va a hacer esa estrategia con Marcus Smart, Derrick no, White? ¿Va a dejar que porque ellos intenten ganar el partido y sobredefender a Tatum y Brown? Igual en no, momentos de eliminatoria lo intenta, depende cómo vaya la cosa.
No lo creo, eso no es un espíritu de Kerr en toda su carrera. Creo que él no ha buscado nunca la defensa individual al jugador de él siempre, durante toda su carrera, si tú lo miras, todo lo que lleva en Warriors, no se ha caracterizado por una defensa individual a la estrella rival. De hecho, por ejemplo, si recordamos en el pasado, sobre todo aquellas finales con Cavs, LeBron James hacía lo que le daba la gana. Aunque era LeBron James en su high, pero hacía números que eran increíbles. Y era porque no se basaba en un marcaje en especial a las estrellas rivales, simplemente buscaba una defensa en equipo, en conjunto. Recordemos que las características de Warriors es sobre todo la defensa en la línea de pase, la presión sobre todo en esos puntos de lanzamiento y sobre todo también hacer bastantes zonas. Creo que va a depender un poquito del acierto y el no acierto de los jugadores. Y creo que Tatum, yo soy un absoluto enamorado de Tatum, pero fíjate, sigo diciendo que a veces aún le falta un poco más de garra, aún le falta algo para decir, y luego será el MVP de las finales si consigue Boston, posiblemente, pero le pido algo Y más. seguirás teniendo la misma duda. Es que soy de los que piensa que es un jugador, no sé si os provoca esas sensaciones. Sobre todo, yo entiendo esas dudas de la gente que dice que a veces es muy irregular, ¿no? Incluso en nuestros propios playoffs. De repente desaparece un partido o un partido y medio. No es mucho, no es mucho, porque luego igual juega bien los otros 5 partidos a un nivel de superestrella, pero eso en unas finales es importantísimo. No sé, yo, si recordamos, igual a veces nos falla la memoria a todos, que las superestrellas LeBron, Kobe, Isaac, etcétera, eran súper regulares, eran prácticamente imparables en casi todos los partidos en esas finales en un otro factor. Aunque hay que decir que Tatum es un magnífico defensor, que a veces eso no se valora también muchísimo. Two ways es lo que está marcando ahora mismo Jason Tatum, de lo que todo el mundo está hablando. Y decir que, sí, tienes razón lo que estás diciendo, y además en cada serie tiene un partido y medio de desconexión. No desconexión, pero que No, pero tiene porcentajes No malos, funciona. se obceca en intentar tiros que no son buenos. Si le pasa con eso con Warriors, un equipo con tanta experiencia, aquí claro, tenemos el dato este que asusta, 123 partidos de finales de experiencia entre el roster de Golden State Warriors, ya lo sabéis, ninguno por Boston. Yo creo que no tiene tiene importancia, pero no tanta, porque Boston tienen experiencia los jugadores, aunque no tengan en sí, finales, tienen experiencia en playoffs. Entonces han no es llegado como que lejos. llegan con otro equipo que no tiene tanta experiencia, pero esto no, es que no, Tatum tiene que estar centrado 100% todos los partidos, 7, 4, 5 los que jueguen, y Jaylen Brown, pues Jaylen Brown va a estar centrado, eso ya lo sabemos, Jaylen Brown siempre es el buen escudero, pero sobre todo aquí la clave es Tatum. Si Tatum está centrado, yo creo que Boston tiene muchísimas posibilidades de llevarse el anillo. Si no, no veo ninguna posibilidad sin Tatum. Sí, porque, por ejemplo, Curry, por ejemplo, es que ya sé que todo se aprende y Tatum es muy joven, tiene 24 años y puede aprender. Y Curry, por ejemplo, con 24 años, pues no, aún ni había aparecido en unas finales de la NBA, y eso hay que decirlo. Pero creo que ya el hype del momento de Curry en estos momentos nos da la sensación esa de que maneja los tempos de los playoffs. Hay momentos de Totalmente, los partidos totalmente, totalmente. que no fuerza, y en cambio es el mejor jugador de los playoffs en los últimos 7 minutos, en los últimos 9 minutos, por media casi 10 puntos por partido, el que más, siendo un clutch time, o sea, aparece cuando tiene que aparecer. Es como que han aprendido estos Warriors algo muy importante de los equipos campeones, y es que lo más importante en playoff es llegar a los últimos 7-8 minutos. Si esos últimos 7-8 minutos estás bien, por supuesto, si no te has ido en el partido, porque es lo que vemos en muchos partidos. Conocemos cómo es la NBA, conocemos que en la NBA se pueden hacer remontadas de hasta 20, 25 puntos, hemos llegado a ver en el propio partido. En estos propios playoffs hemos visto cosas de este estilo, y en el pasado mucho más, porque en estos playoffs sí que parece que los equipos se están relajando cuando pierden de mucho y decían, bueno, al siguiente partido veremos. Pero en la NBA sabemos que son rachas cíclicas, y más estos Warriors que pueden anotarte, como hemos dicho antes, 20 puntos en 3 minutos, ¿no? Pero Curry Le pasó a aparece en los Dallas, le momentos pasó a adecuados. Dallas. Lo vimos Sí, con con Dallas Dallas. le pasó, y bueno, y le ha pasado durante todos los playoffs, digamos. Toda la Entonces eso va vida. a ser casi, casi. Entonces eso es muy importante. Y yo le voy a pedir a Tatum desde aquí, creyendo en ese jugador, porque a mí me maravilla, creo que tiene un potencial, como dicen algunos. Es el jugador americano que podría optar dentro de poco a ser un MVP de la NBA. Pero le pido un poquito, algo más, un poquito más de constancia y de saber, sobre todo eso, de liderazgo, porque a veces da la sensación, como dices, Iván, no sé si a Héctor le pasa también lo mismo, que Jaylen Brown como que tiene ese pozo más de personalidad.
¿No os parece? Y creo que Jaylen Brown, siendo un jugadorazo espectacular, tanto en ataque como en defensa, creo que es mejor, no sé si os parece lo mismo esta impresión, pero por esa personalidad que tiene. Si no, no sería tan bueno. No sé si me explico en lo que estoy Sí, yo intentando sé lo decir. que quieres decir y de los 3 jugadores, de las 3 estrellas, es el que más tiene, el que mejores decisiones toma, el que mejor sabe llevar el tempo del partido. Marcus Smart al final a veces se acelera un poco y sobre todo Tatum pues es eso, lo que decimos, la poca constancia a veces que se desconecta de los partidos, pero que lo está haciendo genial, que esto no quiere decir que Tatum lo esté haciendo mal ni nada, simplemente que le pedimos eso. ¿Y tú qué opinas, Héctor? Yo creo que Jaylen Brown es el que más cabeza tiene de los 3 y que si le das eso a Jason Tatum sería imparable, 100% de los partidos. Considero el mismo punto de opinión de este Brown, pero lo que le pasa es que Tatum tiene los reflectores. Juegue bien, no juegue bien, marque puntos, no marque puntos, tiene los reflectores, que es lo que lo hace que se note un poco más. Pero si tuviera la cabeza Tatum de este Brown, pues digo, sería un fenómeno. La constancia, la cabeza, el dinamismo y la parte táctica de frenar un poco antes de atacar, le pudiera dar ahora sí que ese punto clave que es lo que le falta en su carrera. Considero yo que hacen buen trío y hacen un buen equipo, gente que tiene una cabeza fundamental en el partido, que no se deja influenciar, y Tatum, que hay veces que le gana la desesperación, que le gana a lo mejor ese ímpetu por destacar y hace que se ahogue él solito, ¿no? La Pero sensación, considero sí, que puede ser buenísimo. las sensaciones que me da es que Tatum a veces si no le está saliendo un buen partido, porque hay otros jugadores que buscan otras maneras, se obceca, sobre todo intenta sumar y sumar y sumar, cuando puede hacer muchas cosas y lo está demostrando, puede asistir, puede rebotear y lo está haciendo. Yo creo que en eso está madurando poquito a poco, le falta dar el salto definitivo. Y bueno, chicos, Una cosa importante, creo, y ya rápidamente, culminamos. David, empezamos con los Sí, pronósticos. sí, yo quería hacer una reflexión rápida en una de las claves para mí, que yo ya le he comentado, ¿qué os parece a vosotros, que no lo habéis comentado? El tema de lo que sí que parece que es superior, el juego interior de Boston, y si va a conseguir Udoka llevar el juego a ese estilo con Robert Williams o Hartford, o vamos a ver, o no lo van a conseguir. ¿Qué opináis? Héctor. Considero yo que sí, pero híjole, la parte de Warriors que no creo que los deje jugar de esa manera, considero que como Warriors fue un poco más abierto, pudiera ser que Boston no haga o no se pueda asemejar tanto a su estilo de juego, considerando las partes veloces que tiene Warriors, ¿no? Yo creo que se va a ir al small ball, esta eliminatoria. Entonces no va a tener tanta importancia el juego interior, pero que al final, en ciertos momentos del partido, sí que igual Udoka dice, bueno, pues yo me lo voy a jugar, mi juego interior es mejor y me lo voy a jugar en el juego interior y pase lo que pase. Veremos en las situaciones que llegan. Pero ahora, chicos, yo creo que para cerrar, vamos a ir con nuestros pronósticos. Hay que darlos, hay que poner en perspectiva. Decir que, bueno, sin más, un dato más curioso. Kerr ganó el anillo en su primer año rookie como entrenador en el 2015 y Udoka, si lo consigue este año, sería también lo mismo. Primer entrenador rookie que ganaría el anillo. Udoka ha sido el primer entrenador rookie también que ha ganado 2 Game 7. O sea que ahí tenemos datos para dar y tomar. ¿Y quién se va a llevar esto? A ver, Héctor, ¿quién se lo va a llevar? ¿Boston o Warriors? Y, Resultado considero y... que Warriors. Warriors, por un marcador cerrado, no creo que los puntos pudieran ser tan amplios, pero Warriors, definitivamente. ¿Cuánto crees? ¿4-2, 4-3? ¿Cuánto le das? Híjole, a lo mejor sí considero que se pueden ir hasta el séptimo, entonces 4-3. Vale, 4-3. Pues ahí tenemos esto. 4-3 para Warriors. David. Pues yo creo que Warriors va a seguir también agrandando la leyenda, va a conseguir cuarto anillo Curry, creo que va a ser el MVP, que es el único trofeo que le falta, y van a conseguir la victoria 4-2. Y con todo el respeto a estos Boston Celtics, que, bueno, si me equivoco, pues tampoco es algo que me desagrade, porque soy muy fan de Tatum, como siempre lo digo, y por eso le exijo más. Somos fan de Tatum, de Brown, de Smart, de todo este equipo. Yo, bueno, pues al final casi siempre coincidimos en estas cosas. Me voy por Warriors, siempre tengo una cierta apego Hoy a no ha estado Warriors. Arturo, que iba a venir, pero él me dijo que va a ganar Boston 4-3 en el séptimo. Vale, Pero pues ahí bueno. tenemos. 4-3, además en San Francisco. Yo digo que 4-3 para Warriors, quiero un séptimo partido, sí o sí, y el MVP, pues Stephen Curry, sin lugar a dudas. Así que, chicos, veremos a ver lo que pasa. Vendemos aquí, analizaremos los partidos,
y sobre todo con muchas ganas de que empiecen. Jueves noche, el primer partidito. Si os ha gustado esto, suscribiros, comentarios, like, seguidnos en redes sociales, que nos viene muy bien. Y seguimos hablando de NBA y de todo un poquito. Chicos, con ganas de finales, que ya están aquí. Héctor, David, muchas gracias y nos vamos viendo. Muchas Chao, gracias. gracias. Saludos.